Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muy bien, la semana pasada conversábamos con ustedes sobre un caso de un general de la Guardia Nacional implicado en aquel fulano incidente que más de uno recuerda y que puso en carrera también a más de uno en la Avenida Bolívar de Caracas, el caso del dron y el supuesto magnicidio contra Nicolás Maduro. Por ese caso, olvidado para algunos en este país, también hay presos varios civiles y entre ellos a varios jóvenes tienen detenidos por este caso. Tal cual es lo que les está ocurriendo a Wilber Vázquez y Osvaldo Castillo, jóvenes estudiantes detenidos desde hace 2 años y un mes en el SEBIN, y o cuyo caso vamos a tratar el día de hoy con su abogado, el señor Juan González, a quien tenemos ya en la línea telefónica. Juan, ¿nos escucha? Buenas tardes. Sí, perfecto. Buenas tardes. Un poquito de eco, Juan, pero bien, escucho. Un gusto saludarles, Juan. El caso es que Wilber Vázquez y Osvaldo Castillo son dos muchachos que terminaron implicados supuestamente como parte activa de este supuesto magnicidio, porque nunca se llegó a ahondar en las motivaciones, en las pruebas, en los elementos de convicción, como llaman ustedes los abogados, que motivaron este hecho. Pero el caso es que ellos ya llevan más de 2 años detenidos, y yo comenzaría preguntándole a usted, ¿cuál fue el elemento que los cuerpos de seguridad del Estado, que Fiscalía y que a fin de cuentas el Estado venezolano determinó que llevaban a pensar que estos dos muchachos estaban implicados en el caso del intento de magnicidio con el dron, aquel de la Avenida Bolívar? Bueno, fíjate que es interesante la referencia que haces, porque nosotros hemos denunciado eso desde el principio, desde que nos encargamos de este asunto. Respecto de Osvaldo Gabriel Castillo Lunar, el único elemento de convicción que lo vincula con esta investigación es un acta levantada por un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de apellido Llamas, que afirma que una vez detenido Castillo, este se le acercó de manera voluntaria, sin ningún tipo de presión, y le dijo que él tenía conocimiento de los hechos. Y entonces el señor recoge un acta policial que supuestamente Osvaldo Gabriel Castillo Lunar habría estado en una finca en Colombia donde le habían informado de este hecho y que él decidió no participar y se fue. Pero sin embargo, a pesar de que dice y asienta en el acta de que no quiso participar y se fue, se les indica estar incurso en el delito de magnicidio frustrado, terrorismo, traición a la patria y además de formar parte de una organización de delincuencia organizada. Imagínense que a él se les indica de haber intentado asesinar a Nicolás Maduro, pese a que en el acta lo único que asientan es eso. Y ese es el único elemento de convicción del que se sirvió la Fiscalía para pedirle a Carlos Padilla que le ordenara la privación judicial de la libertad, y por supuesto ella lo acordó y él está detenido, ya lleva 2 años y 6 meses detenido. El juicio continúa hoy, por cierto. A esta hora ni siquiera hemos entrado a sala, pero ese es el gran elemento. En el caso de Wilber Vázquez Velázquez... Sí, abogado Juan González, ¿y en qué etapa está el juicio de Osvaldo Castillo y de Wilder? ¿En qué etapa podríamos decir que está en la fase de juicio? Estamos en la audiencia de juicio oral incorporando elementos de prueba. Los elementos de prueba que además promovió el Ministerio Público. Si quieren, asumo que ha habido retrasos en este juicio, como es natural en todos estos casos, ¿no? ¿Cómo? Asumo que ha habido retrasos en estos juicios, como es natural en todos los casos de... Por supuesto, hubo retrasos en estos casos, pero te resalto cuando te digo que las pruebas de la Fiscalía es que lo que estamos incorporando son solamente pruebas de cargo. Porque fíjese que algo que se ha convertido en una práctica en el manejo de estos casos es incomunicar a los detenidos. Y entonces concluye el lapso de la fase preparatoria, donde la defensa estaría habilitada para ponerle diligencia de descargo al fiscal. Ahí no se puede hacer nada,
porque están asistidos por un defensor público que no hace nada. Después concluye el plazo que se tiene para después de presentar la acusación, presentar excepciones y pruebas, y bueno, ahí es que permiten la designación de defensor. Y entonces se puede imaginar que no hay pruebas de descargo, solamente pruebas del fiscal. Ahora, abogado Juan González, eso significa, cuando usted dice que no hay pruebas de descargo, sino pruebas del fiscal, nos está queriendo decir que lo que hay son las palabras del fiscal contra las palabras de sus defendidos. Las palabras, lo que afirma el fiscal y los funcionarios policiales que sustanciaron esa investigación. Ahí no hay testigos, ahí no hay nada. Ahí lo que hay son funcionarios de inteligencia policial, de la Dirección de Contrainteligencia Militar y del SEBIN, que dicen el resultado de sus supuestas investigaciones. Y con eso han ido adelantando este asunto. Pero igual creo que es importante, abogado Juan González, porque a veces cuando nosotros revisamos estos casos, quizás la gente se queda pensando en las particularidades del juicio, lo que se defiende, etcétera. Pero yo quisiera que a través de su explicación pudiéramos notar cómo dos jóvenes están presos sin que haya una sola prueba material contra ellos, sino nada más por la concertación de unos funcionarios públicos que dicen que ellos son culpables. Se encuentran desde hace ya, me imagino que 2 años, ¿no? Metidos en el helicoide, sometidos a todos los vejámenes y todos los tratos que sabemos que ocurren en el helicoide, pero por la palabra de unos funcionarios públicos, sin prueba material alguna, sin flagrancia, sin un video, sin una foto, sin un audio, nada. La palabra de unos funcionarios públicos contra 2 muchachos presos en el helicoide. A usted le parecerá absurdo, a la gente que nos escucha le parecerá absurdo, pero en efecto, estas son las pruebas. En el caso de Wilder Vázquez es igualito. Supuestamente en su contra obra un acta que levantó un funcionario donde supuestamente Osvaldo Castillo le dijo que se había comunicado en Facebook con él y que él le había dicho que él tenía contacto con 2 personas que financiaban el ocultamiento de un sujeto que había participado en el magnicidio y que le proporcionaba recursos para que él pudiera estar alimentado y pudiera sustraerse de la persecución penal. Con esa acta está detenido Wilder Vázquez. Ni siquiera se tomaron la molestia de saber si era verdad, hacer un tipo de inspección técnica en la página de Facebook de Wilder Vázquez para saber si eso era cierto. Simplemente está el contenido de esa acta y con eso está detenido Wilder Vázquez. Entonces, estamos hablando no solamente de la argumentación de unos funcionarios, sino que además refieren que le dijo a fulano y aquel le dijo, o sea, chismes. Chismes. Pero yo lo veo como algo más grave. Claro. Sí, yo lo veo como algo más grave por lo siguiente. Fíjense, por lo menos en el caso de Osvaldo Castillo, o sea, Wilder Vázquez debemos admitir, y se lo sostengo acá, que él no fue torturado. O sea, por lo menos no nos lo ha dicho a nosotros, lo hemos hablado, le hemos preguntado, él dice que él no lo ha maltratado. Sin embargo, Osvaldo Castillo sí fue víctima de tortura. Fue víctima de tortura. Él fue detenido como el día 8 y según las actas lo presentan el día 10. O sea, tuvo 2 días ocultos en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional que no sabemos dónde queda, ni él tampoco sabe, y donde fue víctima de tortura. O sea, supongamos el caso de que algo de eso sea cierto, que no es cierto, para dejarlo claro. Bueno, los funcionarios han tenido tiempo de maltratar, obtener información por tortura y servirse de ella para sustanciar un expediente. Y eso no ha sido corregido por los jueces, han sido alcahuetes totalmente del poder en este aspecto. Entre otros, la gente llega visiblemente torturada al tribunal y no hacen nada. Abogado Juan González, finalmente me llamó la atención, usted lo refería al principio de esta conversación, que la jueza encargada de este caso es la jueza Carol Padilla. ¿Estoy en lo cierto? Sí, ella fue la juez a cargo de la fase intermedia, de la audiencia preliminar, la que debió haber controlado todas estas irregularidades y además verificar si había elementos serios que permitieran procesar a estos 2 señores. Y resulta que no hizo absolutamente nada. Hoy el caso está a cargo de la juez Carolina López, la juez primero de juicio de terrorismo, donde continuamos hoy las sesiones del juicio. Sí, Daniel. Abogado Juan González, usted se encuentra, entiendo que no solamente se encuentra con este caso, sino con otros casos vinculados o con otros defendidos vinculados al mismo caso. Daniel, no escucho bien, no escuché tu pregunta. Quisiera saber si usted, entiendo
que es abogado defensor de estos jóvenes, pero tiene algunos otros defendidos también en el mismo caso del dron. En el caso del dron solamente estoy a cargo de la defensa de estos dos jóvenes, junto a Tereli y Malavé. Usted se encuentra, abogado, me decía producción que usted sí. se encontraba en este momento en fiscalía, ¿no? Por este caso. ¿Me escuché? Perdimos. Sí, sí, que queríamos saber si está en este momento en fiscalía, abogado Juan González, justamente por los dos casos que estamos comentando hoy, porque nos señalaba que está en proceso hoy de ejecución el juicio, ¿no? Sí, en el Palacio de Justicia de Caracas, donde se sigue este proceso de juicio oral y privado, aunque digan que es público. La juez fija el juicio a las 2 de la tarde, entramos 5 a 6 de la tarde y salimos a las 1:30 de la mañana. Evidentemente no hay nadie, salvo uno que otro familiar, que pueda presenciar las audiencias del juicio y ver este desastre que está ocurriendo allí. Finalmente, Claro. abogado Juan González, Wilder Vázquez y Osvaldo Castillo, ¿quiénes son? ¿Qué edades tienen? ¿Qué hacían? ¿A qué se dedican? ¿Tienen hijos? ¿Qué dicen sus familiares? ¿Cómo está el régimen de visita con ellos? El aspecto humano de estos dos casos, abogado Juan González. Fíjate, en el caso de Osvaldo Castillo, es un muchacho que tiene la edad de mi hijo, tiene 25 años. Cuando fue detenido, estudiaba el último semestre de su carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad del Zulia. Estaba preparando su tesis y había concluido su pasantía. Cuando fue detenido, evidentemente sus estudios se interrumpieron y ese es Osvaldo Castillo. Sí, era una persona activa en manifestaciones contra el gobierno nacional, como muchos estudiantes universitarios. El caso de Wilder Velázquez Claro. es similar. Ninguno de los dos tiene hijos, son muchachitos muy jóvenes. Wilder Vázquez, de hecho, es menor que Osvaldo Castillo, tendrá 21, 22 años ahorita, o sea, que apenas habrá entrado detenido con 19. Y también cursaba estudios universitarios y fue detenido en su trabajo en un centro comercial donde trabajaba. Ahí lo fue a buscar la policía. Bien, abogado Juan González, le agradecemos muchísimo por este contacto y seguiremos pendientes del caso de estos jóvenes, Wilder Vázquez y Osvaldo Castillo. Muy buenas tardes y muchas gracias. En verdad, muchísimas gracias por estar pendiente de estos muchachos, de visibilizar estos casos, que la gente se olvida que ahorita hay muchísimas personas detenidas y perseguidas por capricho gubernamental. Muchas gracias al abogado Juan González. Neomar, vamos al corte. Vamos a la pausa y ya venimos con muchísimo más de Y Así Nos Va. Ya estamos de vuelta. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.